Muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a usted en esta tarde aquí hoy en Cosmopolitic. Cosmopolitic Estelar es una nueva propuesta que traemos desde esta plataforma de noticias virtual. Y queremos agradecerles a ustedes cordialmente. Queremos agradecer a los mexicanos, a los colombianos, a los venezolanos, a los chilenos, a los españoles, a los nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y tantas personas de toda Latinoamérica. Discúlpenme los demás de países, pero no tengo el tiempo, que nos están siguiendo actualmente en Cosmopolitic. Gracias, un abrazo a la distancia en cada uno de sus países. Bueno, tenemos que comenzar esta situación. Déjenme introducirme. Ustedes ya conocen al caballero que tengo aquí al lado, un destacado y distinguido periodista, de hecho colaborador ya de Cosmopolitic, Ariel Montoya. Él nos está acompañando ya en esta tarde y también nos acompaña un extraordinario ciudadano de la República de Venezuela, exdiputado del Congreso Nacional, de hecho, Pablo Medina. Dos tremendas figuras que nos acompañan esta tarde. Le voy a ceder la palabra a Pablo, que es el invitado de esta tarde, y queremos escucharlo. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a Ariel y por supuesto al periódico Cosmopolitic. Muy agradecido por esta posibilidad de poderles hablar a todos los hispanos, tanto de América, del continente americano, como también a España y a todos los pueblos hispanoamericanos. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más. Si está uniéndose, le solicitamos que nos ayude a compartir para llegar con este mensaje de los latinoamericanos. ¿Qué tenemos que decir los latinoamericanos? Cosmopolitic es para los latinoamericanos, para que hablemos nosotros, los de Latinoamérica. Ariel Montoya, periodista, exiliado hoy, vive en Miami. Ariel, buenas tardes, gusto. Buenas tardes, Giovanni. Es un placer estar nuevamente en esta otra edición de Cosmopolitic, ahora compartiendo con el buen amigo Pablo Medina, venezolano, escritor, analista, político él, biógrafo no autorizado de Hugo Chávez y alguien quien tuvo el coraje de haber renunciado a la constituyente de Hugo Chávez por el sesgo totalitario que esta constituyente había tomado en las manos de ese depravado venezolano, ¿verdad?, que ha hundido al país en la vida y en la muerte, que lo sigue hundiendo pues a Venezuela. Así que creo que será un programa de mucho interés, ¿verdad?, esta tarde. Muchas gracias, Ariel, y gracias a Medina también por acompañarnos en esta tarde. El primer tema que quisiéramos hablar en esta oportunidad es sobre el acercamiento. O de hecho, vamos a dejar ese tema para más adelante, pero se lo voy a decir a los televidentes que es lo que estaremos hablando más adelante. Estaremos desarrollando el tema, ese acercamiento que está teniendo el gobierno de Honduras a la República Populista de China. Quisiéramos tratar ese tema, pero antes quisiéramos darle una oportunidad a nuestro invitado de esta noche, esta extraordinaria persona que desistió de hacer una acción que él pudo entender de su visión en ese momento histórico, que iba, sino a generar un daño a la sociedad venezolana. Me parece que su proyección en ese momento, esa decisión, esa sabiduría que él tuvo para poder identificar e interpretar lo que estaba pasando, no estuvo tan errada, porque veamos dónde estamos hoy con la situación en Venezuela. Buenas tardes, Medina. Relátanos un poco quién eres tú, de dónde tú vienes y cómo tú llegas a ser diputado del Congreso venezolano en tiempos de Hugo Chávez. Fui diputado en los tiempos muchos años antes, lo que se llama en Venezuela la Cuarta República, en los gobiernos de ADE, de Acción Democrática y COPEI, que en medio de una gran producción petrolera, de grandes recursos petroleros, sin embargo, se endeudó curiosamente a la República de Venezuela y esto produjo mucha pobreza. Y como yo fui, digamos, diputado porque trabajé en la siderúrgica del Orinoco, que está en el estado de Bolívar, frontera con Brasil, y ahí me fui a conformar una organización novedosa. Quizás no ha habido otra organización en América como la Causa R, ¿no? Cuya teoría era que esa organización debíamos construirla desde abajo, desde el seno de los trabajadores, sectores populares, con los estudiantes, pero desde abajo, construirla día a día en actividades educativas, deportivas, culturales, políticas, y que esa organización nunca además llegó a votar, como hacen los partidos políticos que usan mayoría-minoría, no. Aquí las decisiones las tomábamos conversando, como hacían los indígenas aztecas y algunos pueblos originarios, que era conversando, ¿no? Y así
construimos una organización novedosa, muy original, diferente al leninismo, del centralismo democrático, y ubicamos a la democracia como nuestro norte para la ampliación y profundización de la democracia. Que la democracia no es simplemente el acto de ir a votar, la democracia es mucho más que eso. La democracia es el debate creador, la democracia es extender a la sociedad también los aspectos económicos del salario, del trabajo, de la propiedad privada. Todo eso es un concepto mucho más amplio de la democracia. Ahora, y nosotros... permítame una pregunta ahí, para ir entendiendo qué es lo que estaba haciendo usted en ese momento. Usted estaba generando un espacio social donde las decisiones se hacían de manera democrática, o sea que participaba toda la asamblea para tomar las decisiones, cualquiera que ésta fuera. Pregunto. Sí, aunque sí. Por ejemplo, nosotros llegamos al Parlamento, yo fui diputado, e inventamos el parlamentarismo de calle. Entonces nosotros íbamos a las parroquias, a los ciudadanos, a discutir con ellos proyectos de ley. Y de ahí una vez discutido y aprobado entre los trabajadores para meter un proyecto de ley, o entre los estudiantes, o en los sectores populares, previamente discutíamos las ideas, redactamos el proyecto e íbamos al Parlamento a proponer esas ideas, ¿no? Y también encabezábamos la lucha de los trabajadores o del pueblo en general, parlamentarismo de calle. Bueno, esa organización lamentablemente se produjo una ruptura y creamos el partido Patria para Todos, pues para no perder el tiempo, ¿no? Yo creo que es importante, por ejemplo, para colocarnos en el tiempo actual, señalar que en el momento en que Patria para Todos, el partido que yo lideraba, decidió la candidatura de Hugo Chávez, yo me opuse radicalmente. Y él era el secretario general, era el líder del partido. Pero para ese momento, en 1998, ya Chávez había salido de la cárcel y era precisamente los banqueros, los dueños de medios de comunicación, los dueños de los periódicos, de los canales de televisión, los banqueros, periodistas y toda esa gente que ya había ido Fidel Castro y los había enamorado cuando fue invitado por Carlos Andrés Pérez. Imagínate tú, un quinquenio antes, Carlos Andrés Pérez invitó a Fidel Castro y Fidel Castro se reunió con la Godarria, quedaron enamorados de Fidel Castro. Entonces, como yo había ido a Cuba varias veces y veía ese desastre y esa pobreza, y había leído mucho sobre la Unión Soviética, yo había estado en la Unión Soviética, y había estado en China, y dije, esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero para Venezuela, este sistema opresor, estatista, eso es lo que yo quiero para Venezuela, ni lo que hacía China, ni lo que hacía Cuba. Yo hablaba con elementos de convicción, porque además había estudiado la historia de China, Unión Soviética, de Vietnam, de Cuba, y sabía lo que venía para Venezuela. Sabía que Hugo Chávez, aliado con Fidel Castro, iban a destruir a Venezuela. Y me opuse, y perdí, pues. ¿No sabes lo difícil? Cuando una persona es demócrata, perder. Ahora, situaciones similares y paralelas podría yo también encontrar en relación a Nicaragua, si no, Ariel, con lo que está diciendo. Yo cuando escuché parte de lo que Medina estaba mencionando, parecía que estaba viendo otra pintura de Nicaragua, como que lo mismo ha sucedido en Nicaragua. Bueno, lo que pasa es que la cultura del caudillo, los valores atávicos del caudillo son los mismos. El patrón es el mismo desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Es decir, son figuras que, además de enraizarse en el poder, buscan aliados que les permitan continuar. Yo creo que Carlos Andrés Pérez no es la figura que muchos venezolanos están reivindicando. Pues hace poco se publicó un libro sobre esto, ¿verdad? Y como dice Pablo, fue quien invitó a Venezuela a Fidel Castro. Desde ahí Fidel Castro le echó el ojo pues a Venezuela y solo fue cuestión de continuidad de la estrategia del comunismo, ¿verdad? Para caerle a Venezuela. Y entonces yo creo que esos patrones lo hizo Perón, ¿verdad? En Argentina, lo hizo Somoza, ¿verdad? Lo hizo Chávez en Venezuela. Es decir, los patrones son los mismos cuando se trata no de estadistas presidentes, sino de caudillos presidentes, de figuras atávicas al poder, que ven el poder, que lo siguen viendo como el Estado botín. Es decir, yo llego al poder no para pagar mi deuda, sino para hacerme millonario, ¿ya? Para fortificar a mi familia, a mis allegados, para llenarme de nepotismo, ¿verdad? Porque esa es la cultura que desde Pedraria Tábel, hace 500 años, de la llegada de los españoles, nos han inyectado
Es un pensamiento bastante feudalista, veo yo. Es un pensamiento bastante feudalista, donde tiene que haber como una especie de reinado, un rey, una persona que tiene que tener toda la pleitesía de la sociedad, y no se entienden de alguna manera los valores democráticos, los valores de la democracia. Medina. Claro, este es un continente que ha perdido su norte, El Estados Unidos, por ejemplo, que promueve y tiene la Estatua de la Libertad en Nueva York, esa llama se ha venido apagando, la llama de la libertad, la llama de los derechos humanos. Y realmente, América Latina, todo el continente, es como dijo alguien, el patio trasero, ¿no? Y no se ha dedicado a impulsar políticas económicas, como lo que hizo, por ejemplo, en Alemania, o lo que hizo en Japón. Y entonces somos el patio trasero. Al general Marcos Pérez Jiménez, que era desde luego una dictadura, e igualmente con otros generales, plantearon en la Convención Panamericana de 1954 el Plan Marshall para América Latina. Bueno, y le dieron un golpe de Estado a Pérez Jiménez porque estaban de acuerdo con eso, el Plan Marshall para América Latina. Y entonces América Latina se llenó de pobreza. Casi de la población que tiene en todo el continente, desde México hasta la Patagonia. Bueno, hay 260 millones de pobres. ¿Y por qué se produce eso? No solamente por un descuido de Estados Unidos, sino que el gobierno, por ejemplo, de Richard Nixon produjo una liberación del dólar con relación al oro. Están los acuerdos de Bretton Woods, donde el dólar estaba vinculado, había una estabilidad en las tasas de interés. Entonces, liberaron las tasas de interés porque para que se produjera una fuga masiva de dólares del continente hacia Estados Unidos, porque tenía un déficit producto de la guerra del Vietnam. Y eso lo pagó toda América Latina. Se produjo realmente un endeudamiento y realmente una pobreza. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado todo esto? Lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, Lula da Silva me invitó en 1991, ya se había caído el muro de Berlín, y él saludó, Lula da Silva en ese momento, porque estaba influido por los troquistas del PT, saludó como positivo la caída de la Unión Soviética. Y Fidel Castro se molestó mucho, pero Lula da Silva desde Brasil la saludó, y él era trabajador siderúrgico y yo también era trabajador siderúrgico. Entonces me invitó para el Foro de Sao Paulo. Yo estuve en la primera reunión por eso, porque teníamos una conexión con Lula, que era trabajador, que se había opuesto a que había estado de acuerdo con la caída del muro de la Unión Soviética, el muro de Berlín, la cortina de acero. Entonces, bueno, yo estuve en la fundación, pero a los 2 años yo me retiré, porque a los 2 años ingresó Hugo Chávez al Foro de Sao Paulo. Yo me retiré y no asistí más. Y además porque con la última reunión que hubo en 1993, en la cual yo asistí, que fue en La Habana, yo había hablado con Lula, porque nos habíamos visto en Washington, en una reunión había recién llegado Clinton, Clinton al poder, a la presidencia. Entonces yo le digo a Lula, mira Lula, esto va en 2 meses va a ser la reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana. Y le dije, mira, aquí es importante hablar con Fidel, porque debe hacer elecciones libres, como en cualquier país de América Latina. Pero yo estoy de acuerdo, me dijo él, yo estoy de acuerdo. Cuando llegamos ese día, él llegó por su lado, yo por mi lado, al Palacio del Congreso en La Habana, me dice, oye Pablo, ven acá. Tú sabes que anoche nos reunimos con Fidel, no en la dirección del PT, y le planteamos lo de las elecciones libres. ¿Y qué te dijo Fidel? ¡Oh! Dijo que hay elecciones libres en Cuba, tiene que pasar por encima de mi cadáver. Yo le dije, está muy bien. Yo ese día defendí la democracia desde el auditorio. Yo pensé que me iban a hacer preso. Yo digo, yo quiero saber si para nosotros hacer los cambios en Venezuela por vía democrática tenemos que pedirle permiso a ustedes, a los oradores que están. Eso provocó vaina del túnel en La Habana con esa auditoría. Bueno, ahí yo dije, bueno, no importa, aquí hay que respetarse y esas cosas. Yo me retiré del Foro de Sao Paulo en ese momento, pero el Foro de Sao Paulo, para terminar, tenía planes, comenzaron a construir planes en todo el continente y tienen a América en la mano, el continente americano. El método es recurrente, Ariel. El método es recurrente. Comienzan con la constituyente. Entonces la constituyente les permite trastocar las constituciones de los países a tal nivel que producen reelecciones. Y muchas veces estas reelecciones sean reelecciones perpetuas, se quedan por siempre en el poder. Ortega ha utilizado el mismo método, muy sagaz. El señor Ortega le aprendió muy bien a ¿cómo se llama? Fidel Castro. Ahora, el mismo método se está queriendo implantar en Honduras. Cuéntanos, ¿qué son esta situación de las constituyentes,
Ariel? Bueno, es decir, una constituyente se da cuando las vías legales de una institucionalidad de un país están agotadas, ¿verdad? Se nombra una nueva Junta de Diputados, se nombra un nuevo Congreso y esto redacta una nueva constitución. Pero las constituciones, cuando son hechas por caudillos, ¿verdad? De una u otra forma, ya llevan ese ímpetu del mal, pues, ese negativismo. Me gustó lo que dijo Pablo a este respecto del diálogo, que ya lo conocía en su libro, de Hugo Chávez con Fidel Castro, ¿verdad? Y vemos cómo ese patrón se sigue aplicando en América Latina. Veamos el caso de Honduras, donde ya la señora Xiomara de Castro comenzó con una administración que aparentemente los militares le hicieron ver de que no podía comprometerse mucho con el Castro chavismo, pero ya rompió con Vietnam, con Taiwán, perdón. Y esa ruptura con Taiwán, evidentemente, como dice Bob Meléndez, senador demócrata de Nueva York, va a traer consecuencias más allá de este gobierno en Honduras. Es decir, el daño ya está hecho en Honduras. Estamos hablando de un país importante en la región centroamericana, ligado a Nicaragua, ligado a El Salvador, ligado a Guatemala, donde existe también un manejo, un complot de la izquierda para transgredir en las próximas elecciones, ¿verdad? Y que se dé un sistema que no es de izquierda. Yo creo que la izquierda, hasta cierto punto, no digo que sea buena, pero tiene buenas intenciones porque manejan el compartimentar las cosas, los bienes del Estado, etcétera. Pero a la postre no hay una izquierda sana en el mundo. No ha habido, porque las izquierdas que han sido generosas con las economías, como la de Chile, siguen basándose en la constitución que dejó Augusto Pinochet. Igualmente ha pasado en países como Paraguay, ¿verdad? Como Uruguay. Yo creo que entonces estamos en un momento en el cual Latinoamérica, si bien es cierto, está en una situación estacionaria. Eso se le llama la bicicleta, ¿verdad? Cuando la bicicleta está estacionada, pero las ruedas giran. Sin embargo, no avanza. ¿Ves? No avanza, no va a avanzar Honduras con este gobierno. No va, ya Venezuela se perdió. Nicaragua está perdida. Y no es que uno sea radical, no es que uno sea alguien que no comprenda los sueños que pueda tener alguna izquierda humana, alguna izquierda profesionalmente, técnicamente preparada, sino que las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado han hecho que se acerquen o que metan al comunismo en los países. Y allí está el mal. Veamos Colombia. Es decir, el Foro de Sao Paulo, como dice Pablo, sigue trabajando, sigue conspirando, mientras la derecha fofa se queda dormida, queda descansando en su casa. Y pasaron 30 años para llevar a un presidente de la calidad de Gustavo Petro en Colombia. Petro no llega por puro gusto. Sí, fíjense ustedes que una persona que está involucrada en actos vandálicos terroristas, en la quema del Palacio de Justicia, ¿verdad? Que cuando defecaba, lo hacía en la cara de los secuestrados políticos. Y a esa persona eligieron de presidente los colombianos. Yo creo que entonces el mundo anda mal. Creo que la sinergia... Ahora, yo tengo una gran pregunta ahí, porque a veces yo siento que nosotros realmente culpamos que el mundo anda mal, pero yo digo que el mundo no anda mal. La mayoría de las sociedades, la mayoría de las personas son buenas. Yo creo algo totalmente distinto desde la experiencia de Honduras. Yo voy a hablar de mi país y voy a traer este comentario. Que parte del sistema es que no hay democracia en las sociedades, realmente todo es un fraude. Las elecciones, por ejemplo, yo voy a hablar fíjense que yo hice una experiencia como una tarea de antropología, yo me metí a un partido político de Honduras por un tiempo a analizar cómo funcionaba la estructura interior del partido, y era el Partido Libre de Honduras. Y realmente ahí no hay democracia, ahí lo que hay es el caudillo Mel Zelaya, y ahí se hace lo que él dice. Y cualquier persona que se opone a él o es encarcelada o es asesinada. O tiene que irse de Honduras. Es el método que utiliza Mel Zelaya. Y el clan Zelaya. El clan Zelaya es el método que han venido utilizando, al menos dentro del partido, en la experiencia que yo tuve. Estando adentro de ese partido, cómo funciona. Ahora, pero entonces cuando hablamos de democracia, si nosotros los ciudadanos no podemos elegir a quién queremos que nos represente, porque el caudillo dice, este es el que yo voy a poner. Por ejemplo, el caso de Xiomara Castro, esa fue impuesta por Mel Zelaya. Ahí en ese partido, en el interior, no hubo democracia, ahí hubo traqueteo, ahí hubo dinero, ahí hubo de todo, menos democracia. Entonces, cuando decimos que algo anda mal en Latinoamérica, yo no digo que algo anda mal en Latinoamérica, lo que es una cantidad de políticos corruptos que no emplean la democracia, sino que son realmente mercaderes de la democracia, yo llamaría en ese sentido, Pablo. Yo
decir algo yo. Ok, vamos con Ariel, corto Ariel para darle tiempo a Pablo. Y quisiera interrumpir, porque la culpa no es únicamente del comunismo ni de la izquierda. Y en este sentido hay que hacer una salvedad. También existe una derecha mala, una derecha que coincide con las políticas estatistas de la izquierda, porque agrandan, abultan el Estado para meter a más amigos en el gobierno, crear más ministerios, ¿verdad? Crear más burocracia, crear más nepotismo. Entonces, cuando hablamos, yo creo que si hacemos un balance en retrospectiva, justo y racional, no únicamente izquierdas han sido las que han dañado a América Latina. El asunto está en que quién le dijo a ellas que son las que iban a componer las cosas. Y al entrar las izquierdas desde el marxismo-leninismo en el mundo se ha descompuesto, ¿verdad? Entonces corresponde a una nueva derecha, ¿verdad? Apartar a esa mala derecha, ¿verdad? Que no ha hecho bien las cosas y que por eso la izquierda, el socialismo, está avanzando en América Latina. Entonces tú dices, tú lo que propones es crear nuevos partidos de derecha, como en Honduras se está generando uno que se llama Partido Republicano de Honduras. Hay que andar cerca de estos nuevos partidos porque muchas veces en esos partidos se filtran también personas corruptas. Pero vamos, Medina, queremos escucharte. Mira, pero antes de tocar este tema de izquierda y derecha, me gustaría retroceder un poquito al problema del tablero mundial. El tablero mundial que se desarrolla ahora, en la cual Estados Unidos prácticamente despreció prácticamente todas las posibilidades de América y simplemente utiliza a la gente como mano de obra o los talentos, pero se negó a impulsar programas de desarrollo en América. Pero Rusia, China, Irán, Cuba, Hezbollah, ellos sí tenían planes Pablo, muy precisos. Puedo decirte algo ahí en ese preciso. Yo estoy de desacuerdo con lo que tú estás diciendo. Porque yo soy de Honduras. Mira, Honduras usa red, programas de esto, que programas de desarrollo de aquí, que programas de allá, que en Honduras ha habido muchos programas. Yo soy ingeniero agrónomo y como ingeniero agrónomo uno tiene acceso a todos estos programas y se da cuenta de muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que ha pasado en Honduras no son que no hay programa, lo que pasa es que hay una corrupción perra, que ese dinero, esos fondos, no llegan a las comunidades a resolver las situaciones para las que se han planificado. El 60-70% se va en corrupción. Entonces, yo no sé qué tan cierto es eso que Estados Unidos ha abandonado América, porque Estados Unidos, la cuenta del milenio, con eso construimos el corredor seco en Honduras. Ahora, Estados Unidos exige ciertos parámetros, que no haya corrupción, que no haya ciertos elementos, que haya libertad, respeto a derechos humanos y una cantidad para asegurarse que se esté produciendo buenas democracias en los países. Disculpame, me parece que también eso va a ser un poco severo con Estados Unidos. Estados Unidos ha estado ahí, siento yo, no me parece. Hablando en términos generales, por ejemplo, hablando en términos generales, la presencia china del Partido Comunista Chino es impresionante. Se ha venido con tecnologías, con recursos económicos, ofreciendo que si puentes de todo tipo, construcciones, proyectos económicos, proyectos, están construyendo un ferrocarril de Bolivia a Brasil, los chinos, y así como eso en todos los países de América prácticamente. Están los chinos. Mira, en Venezuela no hay un municipio donde no estén los chinos. Todo, en toda la geografía nacional, en los pequeños negocios, en los grandes negocios, en Venezuela y en todo el continente. Y eso es un peligro, los chinos, los rusos. Entonces hay una guerra en Ucrania. Una guerra contra Ucrania. Estados Unidos apoyando a Ucrania, está Rusia del otro lado, está China apoyando a Ucrania, está Irán. Y esos enemigos que están allá peleando contra Ucrania, Estados Unidos y Europa, están en América, totalmente. Venezuela fue invadida. Nosotros perdimos la República de Venezuela. Y muy pronto eso ocurrirá también en todo el continente, donde va a predominar los intereses chinos, rusos y todo por el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo está asociado a estos intereses internacionales, pero el Departamento de Estado no quiere ver eso. No quiere ver. Tú ves, por ejemplo, que el Departamento de Estado es un Departamento de Estado bipolar, digo yo, porque está enfrentado a esos enemigos en Ucrania y permite su presencia en todo el continente. Bipolar. Ahora, me parece muy grave también porque lo de Honduras, que haya cortado relaciones con Taiwán, pero es que es un paso más, que eso ocurrió en todo el continente. Taiwán, casi todos los países donde está el Foro de Sao Paulo, ha mandado al carrizo a Taiwán, y a quién incorpora en esa nueva relación al Partido Comunista Chino. Es un paso más que da China en Honduras. Y eso no tiene quien enfrente eso. Nosotros lo denunciamos. ¿Cuál ha sido el problema, Ariel? ¿Cuál ha sido el problema? Yo
hago una salvedad con lo que está diciendo Medina. Medina dice, no hay inversión en América. Y yo no digo, no, sí hay inversión, pero hay un interesante tema que trae aquí Ariel, es la infraestructura. China no hace inversión solo sino en infraestructura, porque ellos descubrieron que a través de la infraestructura, o sea, la construcción de obras, que Estados Unidos también la hace, es la única manera como se desarrolla la sociedad, porque eso genera crecimiento económico, genera trabajo y son las partes obreras que agarran esa plata. Entonces, estos obreros realmente dinamizan las economías. Eso es muy cierto. América, lo que ha venido Estados Unidos haciendo, y esto sí hay que decirlo, a Estados Unidos solo ha servido de salvavidas, tirar el salvavidas cuando Honduras estuvo ganando un huracán y llegan con apoyos y se lo dan a los políticos, lo cual es de esos poquitos centavos llegan a la sociedad realmente. Eso sí, ahí sí te doy totalmente la razón. Estados Unidos no ha sido muy inteligente para invertir sus dólares en Latinoamérica. Ariel. Son dos cosas. En Brasil. Pablo, solo un segundito. Primero, los chinos no le dan trabajo de mano de obra. Tú vas a Costa Rica también, y hay chinos bastante. Ellos mueven a sus propios ciudadanos, ¿verdad? El Partido Comunista Chino. ¿Para qué? Para que se casen y de una u otra forma abrir esa penetración cultural, racial, ¿verdad? Sanguínea. En los países hay un montón de venezolanas que se han casado con chinos. Igualmente en Costa Rica ha pasado eso. Ahora vas a verlo en tu país, ¿verdad? Y por otra parte, no es suficiente con dar dinero, como ha hecho Estados Unidos. Hay que crear dobles y triples candados de auditorías para que el dinero sea auténticamente destinado a los fondos y que sean enfocados, ¿verdad? Eso por otra parte. Lamentablemente, las malas administraciones, los gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha, han llevado a la bancarrota a nuestros países, los han llevado a la crisis. Pero esto se vuelve ya de nuestro patio regional a un problema de geopolítica, de cohabitabilidad, de cohabitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos satélites del juego de potencias como la China comunista, ¿verdad? En ese eje. Vemos cómo Taiwán es amenazado también por la China comunista para invadirla. Es decir, y ese podría ser además, para una guerra mundial. Mira, Ariel, yo tengo la impresión de que no en América Latina y en Estados Unidos no hay comprensión del fenómeno que se llama Partido Comunista Chino. No, pareciera que no conocen la historia del Partido Comunista Chino y de China. Tú te pones a ver quién levantó a China. Mira, el mejor canciller que ha tenido China a lo largo de su historia. ¿Sabes quién es el mejor canciller que ha tenido? Henry Kissinger. El mejor canciller que le abrió las puertas a China y levantó ese gigante, que hoy ya Estados Unidos no haya que hacer con ese gigante, que tiene invadido Estados Unidos. E incluso se dio el lujo, China, de enviar un globo espía que recorrió todo Estados Unidos y después fue que lo tumbaron. ¿Y qué hacía ese globo espiando? A lo mejor hasta uno no sabe, uno se atrevería a pensar que hasta estaba regando nuevo COVID, nuevo virus en Estados Unidos, hasta eso, porque el COVID salió allá de China. La historia de China es terrible, mano. Yo me he dedicado a estudiar realmente a China y me preocupa la presencia cada día preponderante en todo el continente, apoyado por Rusia, apoyado por Cuba, en todo el continente, y cada día controlando más nuestros países. Bueno, y Honduras no se salva, pues tampoco. Ningún país. El peligro amarillo, eso que se llamaba en el siglo XIV, XIII, del peligro amarillo, bueno, está presente. Es que, mira, los chinos llegaron mucho antes que Cristóbal Colón. En el año 1100, el emperador, no me acuerdo el nombre, en ese momento envió, y hay mapas de América totalmente hechos por los chinos, que el emperador Qin, creo que fue, mandó embarcaciones y tomó un mapa de todo el continente. Es decir, es realmente preocupante. Y Estados Unidos está invadido, ¿vale? Mira, la tecnología, el crecimiento de China, ¿a qué se debe? Que copió toda la tecnología de Estados Unidos. Las inversiones, tienen empresas en Wall Street, financiaron desde ahí el ejército de Estados Unidos, copiaron el último avión F-35, el moderno de Estados Unidos, ya lo tienen los chinos, ya se lo copiaron. Entonces es para preocuparse, hermano. Hay un elemento ahí, ya para ir terminando, y vamos a una participación más cada uno para ya despedirnos. Yo quisiera acotar. Alguien me decía, me parece un análisis sensato, bueno, entendemos la política de China. China empezó a hacer esto a través de los gobiernos cuando lo hizo con Venezuela, pero descubrió que Latinoamérica es una sociedad demasiado corrupta.
que ya no podía poder hacerlo así, no puede hacerlo a través de los gobiernos. Entonces China, el método que China está utilizando hoy, que bueno, te vamos a construir este puente, pero nosotros vamos a poner los empleados. Ustedes no, porque ustedes son corruptos, ustedes roban el dinero. Entonces ellos contratan a las personas que van a manejar los proyectos y se aseguran que el dinero sea manejado de manera eficiente, que no se lo roben. Entonces, por eso es que los chinos tienen que venir a nuestros países y los empleados son chinos. Entonces, realmente trabajo no generan, pero generan las infraestructuras, al final, que el pueblo hondureño o los pueblos van a pagar, y obviamente esas infraestructuras van a servir a las sociedades, ¿verdad? Que las van a pagar posteriormente. Ahora, China no creo que esté muy dispuesta a darle dinero al gobierno de Honduras, porque es uno de los gobiernos más corruptos de la historia, de la humanidad, creo. Este gobierno de nuestro país. Filtrado con narcotráfico, hasta los queques, el mismo hermano del asesor presidencial que está haciendo papel de presidente, Mel Zelaya, está señalado aquí en Nueva York de ser un narcotraficante, pero chingón. Todos sus aliados ya están aquí pagando cadena perpetua en Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de gobierno que hay en Honduras. No es un gobierno que se pueda decir, wow, qué chingón, qué gobierno está tratando de mover las cosas para adelante. Lo que están tratando es alejarse de la justicia, está tratando de hacer una CICI. Se está tratando de extraditar como 32 personas que andan ahí, 3 diputados, que incluso uno está en la vicepresidencia del Congreso Nacional, que está pidiendo una extradición. Pues lo que el gobierno de Honduras está tratando de escapar justicia. Eso es lo que tenemos. Entonces, si China es sensata, si esta nación es sensata, no creo que vaya a tener una relación económica con este gobierno de Honduras. Es un gobierno demasiado sinvergüenza, no tiene la catadura moral como para manejar fondos de una manera correcta. Ariel, ya para darnos una conclusión ahí general de los temas, las constituyentes, la resolución que hacen estos grupos de poder que se establecen a través del socialismo y que cambian las constituciones, se perpetúan en el poder y empiezan a generar realmente una presión social que la sociedad no necesita, de dictadura, donde empieza la represión, donde no puedes decir nada, tienes que someterte, tienes que jugar su rol, el rol que ellos te imponen, porque si no lo haces, entonces sos un traidor, y empiezan a utilizar toda esta terminología para desacreditar y quitar la dignidad de otros ciudadanos de nuestra nación. Ariel. Creo que quedan 2 caminos, ¿verdad? Estudiar más, preparar más, hacer más culto a nuestro pueblo, por lo menos prepararlos en economía política. Creo que hay que volver a Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía moderna, ¿verdad? Anterior a Carlos Marx. La riqueza de las naciones es el libro más extraordinario de este hombre, sí. Recomendado para todos los que están viendo La riqueza de las naciones, lean. Tradujo al español, para que veas también cómo el atraso llega por todas partes, no solamente a América Latina, a Hispanoamérica, incluyendo España. Porque un libro tan importante, hasta hace menos de 15 años, se tradujo al español. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que tenemos que ser nosotros, los hispanoamericanos, que nos acerquemos más a los estadounidenses. No basta únicamente, como la canción del venezolano, darle al niño para un vehículo, sino amar al niño. Entonces creo que el dinero ha sido importante, la inversión ha sido importante de Estados Unidos a América, pero hay que saber repartir ese dinero. Y yo creo que nos ha faltado a nosotros también acercarnos a Estados Unidos, pero acercarnos cambiando el modelo de comunicación, ¿verdad? No es únicamente ir a pedir, sino decir cómo somos, quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos hacer, ¿verdad? Es decir, para mí lo más importante en eso que está diciendo Ariel, tener la capacidad de generar proyectos, tener realmente la capacidad técnica de generar proyectos, y no solo generarlos, ejecutarlos y evaluarlos, porque puedes ser muy político, hablar muy bonito, decir yo soy grandioso y hermoso, pero si vos nunca has desarrollado un proyecto, no has visto todos los pasos que se tienen que seguir para generar un proyecto, no está en nada. Giovanni, ahorita eso es bueno en el momento en que haya verdaderamente gobiernos diferentes, gobiernos realmente democráticos y honestos. Por el momento, quien domina América es el Foro de Sao Paulo, apoyado por China, Rusia, y se trata entonces de que podamos este problema convertirlo en un tema fundamental aquí en Estados Unidos y en Washington, por lo cual no lo he dicho Ariel, pero la idea es que vayamos una gran delegación del pueblo de Honduras, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, una delegación de diferentes países a hablar con el Congreso de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, hablar con otros órganos de poder en Estados Unidos, para hacer el planteamiento político y el planteamiento económico. Porque eso es importante. Eso que usted está diciendo es bastante importante, y fíjese que eso es un elemento que debemos de valorar los latinoamericanos. A veces los latinoamericanos somos muy
tenemos culturas distintas en Latinoamérica y somos muy conservadores, no nos queremos salir de nuestro medio y a veces incluso no nos sabemos llevar interculturalmente entre nosotros, los mismos latinoamericanos. Entonces nos ha mantenido distantes los unos de los otros, de los miembros de los diferentes países. Pero Estados Unidos nos da la oportunidad de convivir alrededor de colombianos, de venezolanos, de peruanos, de bolivianos, de salvadoreños, nicaragüenses. Toda esa experiencia nos multiculturiza a nivel de Latinoamérica y también nos da esta oportunidad de organizarnos como un movimiento latinoamericano, que podamos generar influencia en Latinoamérica. Eso es muy importante, Giovanni, lo que acabas de decir. Porque si nosotros nos agrupamos, gente de varias naciones, podemos influir en el voto hispano, que es decisivo aquí en Estados Unidos, sumamente decisivo el voto hispano. Cada día ha crecido en cada elección el efecto de ese votante, que debemos apoyarnos en ello para que nos escuchen aquí en Estados Unidos los poderes públicos. Un elemento ahí añadir, me parece importante, nos hace falta también a los latinos aquí en Estados Unidos la educación política. Los latinos están un poco como perdidos aquí en Estados Unidos. La vida del latino, porque tiene dinero, es la fiesta, la pachanga, la libertad, la alegría, y está bien, no está mal, porque es parte de del vivir. Si trabajas, te esforzas, disfruta tu vida. Pero también hay que empezar a ver qué vamos a dejar como legado, como seres humanos, como expresiones humanas en nuestras sociedades. Entonces hay que empezar a enfocarnos en temas un poco más serios, más propios, para generar esos cambios que se demanda en estos momentos en nuestros países latinoamericanos. Ariel, danos ahí tus palabras finales, un minuto para Medina y eso sería ya el final. Bien, muchas gracias, Giovanni y Pablo. Creo que hay que abrir más puertas, creo que hay que abrir un diálogo interamericano con mucha mayor vivacidad, con mucha mayor fuerza, ¿verdad? Salir de los escenarios de aire acondicionado, conversar con la gente y llevar ese eco a las autoridades máximas de Estados Unidos. A fin de cuentas, somos parte terrestre de un gran continente que sigue siendo, sin retórica alguna, el continente de la esperanza. Total. Medina. Bueno, yo coincido con Ariel y contigo de que este continente realmente vale la pena. Y hay que repensarlo, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Y para eso se requiere conformar agrupaciones que permitan el diálogo. Porque por un lado tenemos el Foro de Sao Paulo, que se reúne todos los años para continuar la dominación continental, pero no tenemos dónde hablar de la libertad, de los planes económicos, el desarrollo, de la liberación de nuestros pueblos, que haya desarrollo, que haya democracia y libertad. Bueno, también está el Foro Anticomunista de Miami, Pablo. Ok. Listo, hay muchas organizaciones, hay que tratar de organizarse y consolidarles en una coalición. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta oportunidad una vez más aquí en Cosmopolitic. Hoy es Cosmopolitic Estelar, a veces estaremos haciendo entrevistas personales, a veces estaremos haciendo este tipo de formato. Gracias Ariel, gracias Medina, tengan todos ustedes muy buenas noches.